Hola y bienvenidos a todos a un nuevo test del permiso de circulación B. Quiero recordaros que en la parte de abajo siempre tendréis el podcast con todos los capítulos o test de esta serie y podéis verlos de forma ininterrumpida. Bueno, vamos a comenzar. 1. ¿Puede adelantar a un vehículo que circula en esta vía a 70 km por hora? Si el máximo es 70 y el vehículo va a 70, no puedo adelantarle a más velocidad. Sí, cuando no coincida esa velocidad con la genérica de la vía, bueno, sí, a 90 km por hora no. O sea, si el vehículo va a 70, no le puedes adelantar. Ya está. 2. En esta autopista, ¿dónde está permitido estacionar? Madre mía. Fuera de la calzada, en el lado derecho, dejando libre la parte transitable del arcén. Solo en las zonas habilitadas para ello, gasolineras o estaciones de servicio. En el lado derecha o izquierda si se realiza fuera de la calzada o del arcén. No, en las autopistas no puedes aparcar. 3. ¿A qué grupo dentro de las señales verticales pertenece la velocidad máxima aconsejable? Vamos a ver. Señal de prohibición de paso. No. Señal de indicación general. Sí. Señal de prioridad. Tampoco. Bueno. La B. En caso de producirse un incendio en el interior de un túnel, ¿qué medidas de seguridad, entre otras, adoptará el conductor? Dejará arrancado el motor de su vehículo y abandonará el túnel. Lo del motor encendido, no. Apartará su vehículo a la derecha para dejar paso a los servicios de emergencia. Esto es muy probable. Apagará el vehículo y permanecerá en su interior. No, esta es la B. Vamos a ver. 5. ¿Reduce el hielo la adherencia de los neumáticos de un vehículo? Hemos dicho que sí, hasta 10 veces la distancia de frenado. B no, únicamente las vías fuera de polvo por estar menos preparadas. No, es la... Esta pregunta es muy fácil. Bien, la 6. ¿Se considera el entorno de la vía un factor de riesgo? Pues sí, claro. Sí, pero solo en carreteras convencionales. Cuando dice solo, desconfía. No, únicamente es un factor de riesgo la vía. Y C, sí. Considera el entorno. Sí, es un factor de riesgo. Venga. 7. ¿A cuánto se reducen las muertes en choques traseros si se lleva puesto el cinturón de seguridad? Choques traseros. Pues... sí, vale. Reducen las muertes. ¿En cuánto se reducen? Pues a la mitad de las muertes. Porque aquí tenemos un 5%. Es poquísimo. Un tercio sigue siendo poco. A la mitad de las muertes. Sí. Es esto. Vamos a ver. 8. Si el conductor de un vehículo va a desplazarse lateralmente invadiendo otro carril, vamos a ver opciones, tendrá prioridad sobre otros vehículos si existe carril de aceleración. No. B. Debe respetar la prioridad de los vehículos que circulan por otro carril. Sí. Si el conductor va a desplazarse lateralmente invadiendo otro vehículo. Quiere decir de que si yo voy detrás de este y aquí hay alguien adelantando, tengo que esperar. Por eso debe respetar la prioridad. ¿Vale? Muy importante. 9. ¿Qué alumbrado debe mantener encendido un vehículo estacionado en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada para estacionar? ¿Vale? Las luces de largo alcance nunca. Y la luz de emergencia pues tampoco. Las luces de posición
que pueden sustituir por las de estacionamiento los vehículos que tenga este tipo de luces, ¿de acuerdo? Ninguno, porque se trata de un estacionamiento dentro de un poblado. Sí, es la B. Las luces de posición o estacionamiento, ¿de acuerdo? Vale, la 10. ¿Cuándo está bien regulado un espejo retrovisor lateral? Cuando girando toda la cabeza podamos ver lo que pasa en nuestro alrededor. Bueno, cuando se vea el máximo de la calzada lateralmente, es este. Si está bien reglado, es este. Y la C es cuando se vea la parte lateral del vehículo lo máximo posible. Parte lateral, no. El máximo de la calzada. Esta es la correcta, ¿vale? 11. Al incorporarse una vía debe tener en cuenta la posición, trayectoria y velocidad, ¿vale? De otros vehículos y usuarios que circulen por la vía. Sí. Pues debe tener en cuenta la trayectoria y la velocidad. Es esta. Solo los vehículos que circulan por la parte izquierda de la vía. No, es mejor preverlo todo. Solo los vehículos que circulan por la parte derecha de la vía. No. Cuando veis solo y solo, desconfiad. Generalmente no es esa la respuesta. ¿Qué forma tiene la señal vertical que indica fin de prioridades de paso de los vehículos de esa calzada sobre los demás? ¿Circular? No, esto no es circular. ¿Romboide? Sí, esto es un rombo. Octagonal, no existen esas señalizaciones. Vale, pasamos a la siguiente. Circular con una tasa de alcoholemia inferior a la permitida influye en la posibilidad de tener un accidente. Sí, porque todo el alcohol que tomes, esto ya te modifica la forma de ver y circular, ¿de acuerdo? Puede que te paren y que no te pongan ninguna multa, pero estás aceptando un riesgo extra para conducir, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Con el alcohol no se bebe, no se conduce. 14. ¿En cuál de estos casos está prohibido adelantar? Vamos a ver. Visibilidad lateral poco clara. Bueno, está prohibido adelantar. Visibilidad delantera insuficiente. Yo creo que insuficiente es la palabra. Lluvia poco intensa. Esto no. Sí, es obvio de que si llueve poco no pasa nada. Entonces, visibilidad delantera se refieren a esta. Cuando hay niebla o hay nieve, pues es mejor permanecer en tu carril todo el rato. ¿Vale? 15. ¿De qué colores son las franjas de los pasos para peatones? Madre mía, esta ya la hemos visto. Blanca, como la foto. Blanco y rojo no, blanco y amarillo tampoco. ¿De acuerdo? Esta es súper fácil. Bien. Para girar a la izquierda, ¿es obligatorio aproximarse al borde izquierdo de la calzada en las vías? Bien, esta es difícil. A, de un solo sentido de circulación, sí, es importante. Si quieres girar a la izquierda, pegarse al borde de la izquierda, sí, pero tiene que ser de un solo sentido. Por ejemplo, esta. De más de un carril para uno de los sentidos de circulación, no de doble sentido tampoco. Mucho ojo, ¿vale? Bien, 17. ¿Qué debe hacer cuando se ve esta señal? Vemos que es circular y es obligatoria, ¿vale? Solamente continuar recto. No, porque aquí pone girar. Seguir obligatoriamente el sentido y dirección que indica. Sí, porque es circular y es azul. Obligatoria. Seguir obligatorio el sentido y dirección que indica o continuar recto. No, porque aquí nos da la posibilidad de seguir recto. ¿De acuerdo? Vale. 18. ¿En qué momento debemos tener especial precaución con la lluvia?
Bueno, pues todos sabemos que es con las primeras gotas. Cuando ha parado de llover, pues está mojado. No. Al encontrarnos en medio de una lluvia intensa, bueno, es peligrosa por la visibilidad, pero no, o sea, es más peligroso al caer las primeras gotas, y es debido a que la calzada tiene restos de polvo, grasa, aceite, y con las primeras gotas se crean una película resbaladiza en la calzada, y entonces cuando ya ha parado, pues ya se ha ido esa capa, y cuando está lloviendo fuerte la capa ya se ha ido también, pero al principio es especialmente peligroso. Mucho cuidado. Bien. 19. ¿Cuál es el momento más crucial y complejo del conductor en las intersecciones? Bien. A. La salida de la intersección. Bueno, no generalmente. La posición de entrada, claro, tienes que entrar correctamente por el carril de la derecha y circular. ¿Vale? La fase de aproximación, no, porque te detienes y observas. ¿Vale? La posición de entrada, yo creo que es esa. Vale, vamos a ver la 20. El conductor de un cuadriciclo ligero que dispone de cinturón de seguridad está obligado a utilizarlo. ¿Veis? Esto es un microcar, una moto, un coche sin carnet. ¿Vale? Tanto en vías urbanas e interurbanas. Sí, si tiene cinturón de seguridad, claro que tiene que usarlo. Es como un coche. Bien, solo en vías urbanas, solo en vías... No, cuando pone solo y solo, desconfiad. Siempre os lo digo. Bien, ¿qué tipo de vehículos de las siguientes deben llevar la luz de alumbrado interior obligatoriamente? Bien, las furgonetas en general, no. Los destinados al servicio de alquiler con conductor, quiere decir, pues, los taxis y los autobuses, ¿de acuerdo? Los camiones de mercancías tampoco están obligados, pero estos sí, con conductor, alquiler con conductor, taxi y autobuses. 22. Se considera desplazamiento lateral la corrección de trayectoria en el mismo carril en el que se circula, ¿vale? Desplazamiento lateral, la corrección de trayectoria. Si yo, por ejemplo, voy en este carril y mi coche se está acercando a la línea, pero después vuelvo, ¿eso es un cambio de carril? No. Únicamente cuando lo realizan los camiones. No. Sí, tampoco. Y es no. Mucho cuidado. 23. ¿Qué indica esta señal? ¿Que nos encontramos circulando por una vía de sentido único? No. ¿Veis? Es azul y es redonda. Obligación. Buscamos la que ponga obligación. Venga. La B. Prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido opuesto. No. Sabéis que esa es negra y roja. Que tenemos la obligación de seguir de frente, obvio, es esa. Vamos a ver. 24. Está prohibida la circulación de vehículos a motor que no disponen de un extintor de incendios adecuado y eficaz. No, las motos no están obligados. B. Un dispositivo silenciador de explosiones, como hemos dicho, un tubo de escape y con silenciador. Eso sí que es obligatorio, tanto los vehículos como las motos como los coches, todo. No pueden ir a escape libre, nunca. Te paran y la policía te para y te pone una multa. 25. ¿Por dónde debe viajar un peatón cuando empuja un carro? Esta ya lo vimos en el test número 1 y era esta. ¿Únicamente por la carretera? No. ¿Por áreas peatonales o por el arcén? O por la carretera si el camino está bloqueado. Quiere decir, si están haciendo obras y no puede pasar, pues puede pasar por la calzada. Solo en ese caso.
por obras o porque no se pueda o porque hayan cortado la calle. 26. En vías urbanas, utilizar el cinturón de seguridad no es obligatorio, aunque sí es recomendable. No, esta no es. Únicamente es obligatorio para los pasajeros, esta tampoco es. Es obligatorio para todos los conductores y pasajeros. 27. ¿Qué 3 fases se pueden distinguir en una intersección? 3 fases. Aproximación, posición de salida y travesía. No, porque cuando nos estamos acercando no estamos saliendo. Aproximación, sí. Posición intermedia, esto no existe, y salida tampoco. Aproximación, te estás acercando. Posición de entrada, estás entrando recto. Y franqueo, es esta. ¿Vale? Vamos a la 28. ¿Cuál es la velocidad máxima para los vehículos especiales que carecen de señal de freno? Esto es importante que recordéis, carecen de señalización de frenado. Si no tienen, la máxima es 25 km por hora. Suelen ser tractores y vehículos de ese estilo, ¿vale? Que pueden circular por las carreteras, pero no pueden ir muy rápido. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora a el tiempo medio de reacción de un conductor desde que percibe el peligro hasta que comienza a frenar es de 1,5 segundos. Es mucho. 0,40 es muy poco. Más o menos es la intermedia, ¿vale? Esta pregunta falla mucha gente. Es 0,75. Es un poco menos de 1 segundo, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos a la última. 30. ¿Cuántos sentidos de circulación tienen por lo general las vías divididas en 2 calzadas por una mediana? Por ejemplo, este y aquí. Pues vamos a decir 2 sentidos de circulación. Por aquí vas en tu sentido y aquí al contrario. 3 sentidos de circulación no, 1 sentido de circulación no. ¿Vale? Vamos a mirar el resultado, a ver qué tal lo hemos hecho. Muy bien. Has superado el test con 0 fallos sobre un total de 30 preguntas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Este es el test número 5. Aquí abajo tenéis todo el podcast con todos los tests y todos los capítulos. Y sois bienvenidos de verlos del tirón y sin interrupciones. Muchas gracias y buenos días.